Bendiciones, hermanos, en esta tarde. Vamos a escuchar la palabra del día de hoy y yo creo que Dios nos va a hablar en esta hora. Yo creo que cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, Dios habla en nuestras vidas. Y vamos a orar. Voy a pedirles que hagan una oración y que sea Dios quien hable a sus vidas. Amén. Padre, en esta hora delante de tu presencia estamos dándote gracias por este tiempo. Padre, te bendecimos. Te damos toda la gloria, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Padre, te pedimos que tú tomes nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú manifestándote, Padre. Yo sé que la palabra no es mía, solamente yo soy un instrumento en tus manos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre, y perdónanos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, que tu palabra no caiga en tierra sucia, sino en tierra fértil, Padre, en una tierra preparada, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia y tu fidelidad día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, en esta hora Dios nos dio una palabra para ustedes, ¿verdad? Para nosotros, primeramente para nosotros, y yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y bueno, vamos a hablar del libro de Ezequiel. Yo creo que yo abrí la palabra del Señor en la semana y estuve viendo, ya tiene algunos días que he venido leyendo el libro de Ezequiel y sé que Dios, así como ha hablado a mi vida, va a hablar a la vida de ustedes. Y bueno, un poquito de lo que es el libro de Ezequiel en el asunto panorámico. Una de las cosas de las cuales habla el libro de Ezequiel es la restauración de Israel y del reino después del castigo, del futuro, del apocalipsis, lo que viene al principio. Y bueno, también quiero decirles que bueno, Ezequiel es uno, como ya lo habíamos mencionado, es uno de los profetas de restauración. Y en el capítulo 33 del 1 al 20, del versículo 1 al 20, nos habla de la restauración de Israel, ¿verdad? Sabemos, hablando de los exilios, ¿verdad? También vemos cuando en el tiempo de Ezequiel, al igual que en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Fueron casi 40 años de que el pueblo de Israel estuvo en una situación muy difícil. En el libro de Jeremías nos dice y nos habla la palabra del Señor y nos enseña la historia que fueron casi 40 años que Jeremías estuvo predicando y nadie se convirtió. Y en el caso de Ezequiel es exactamente lo mismo. Ezequiel también estuvo predicando la palabra de Dios, dando la palabra profética, y también se topó con la misma situación que Jeremías, que estuvo, que nadie quería recibir la palabra del Señor. Pero bueno, sabemos que bueno, que la palabra de Dios no vuelve vacía, y queramos o no queramos oírla, tarde que temprano se va a cumplir la palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca de lo que es el atalaya, lo que es el centinela, un poquito de esto, y acerca de lo que es el profeta Ezequiel, algo de lo que él hizo, de su vida, de lo que es el atalaya, es el centinela, un poquito de datos, de historia, y bueno, pues aquí estamos. Y bueno, queremos darles gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de las predicaciones de salvación y vida. Es una bendición, ¿verdad? Que yo creo que las personas que se conectan y que buscan el escuchar la palabra de Dios es gente que tiene convicciones, es gente que sabe, conoce su identidad como hijo, sabe quién es delante de Dios, y que pues el buscar la palabra lo hace por convicción, no por imposición, y esa es una super bendición. Yo creo que debemos de aprovechar bien el tiempo, dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Entonces, pues esto es muy importante, el deber de la atalaya. Yo creo que es tiempo en que nosotros debemos de estar como atalayas, ¿verdad? Viendo por los tiempos, viendo
qué es lo que viene, conociendo los tiempos, como lo hemos dicho, acerca de los hijos de Isaacar, conociendo los tiempos. Yo creo que eso es muy importante que nosotros estemos atentos. Amén. Y bueno, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Quiero darles un poquito de enseñanza. Si en alguna ocasión mi esposo les ha predicado, y bueno, de que Jesucristo viene en todos los libros de la Biblia. Y les voy a dar la forma en que Jesucristo se presenta, el Hijo de Dios, Jesucristo se presenta en el libro de Ezequiel y se presenta como Jesús es la gloria de Dios. Amén. Se presenta como la semejanza de la gloria de Dios. En capítulo 1, versículo 28 del libro de Ezequiel vamos a ver este significado. Quiero leérselos. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, ese es el versículo base de lo que te estoy diciendo. En el libro de Ezequiel, Jesús es la semejanza de la gloria de Dios. Capítulo 1, versículo 28. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo veamos y vamos a continuar. Dijimos que el profeta Ezequiel es el profeta de la restauración. También se conoce como el profeta de la restauración, así como hablábamos de Nehemías, que era un hombre de intercesión, pero que también su intercesión era una intercesión y una oración, un ayuno. Cuando hablábamos de Nehemías, ¿verdad? Por la restauración también. Y yo creo que Dios en su momento va a restaurar todas las cosas. Yo sé que en el tiempo de Ezequiel la situación también era muy difícil, también era en el tiempo de la exiliación de Babilonia, y bueno, la situación para el pueblo de Israel no era fácil, era muy difícil, había situaciones fuertes, ¿verdad? Había, pues sí, muchas cosas que el pueblo de alguna manera también estaba sufriendo por causa de su desobediencia, por causa de no buscar a Dios, por causa de no haber escuchado la palabra de Dios, de no haber sido atalayas y centinelas. Sin embargo, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos la oportunidad, hoy en día de poder poner en práctica lo que el Señor nos dice a través de la palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, y en el capítulo 33 nos habla la palabra del Señor de la atalaya, del centinela. ¿Qué es una atalaya y qué es un centinela? Yo creo que en este tiempo, pues, la mayoría de los mensajes ha sido interceder, a clamar, a ver por los demás, a ver por nuestras vidas, a buscar el arrepentimiento, a buscar todas las cosas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios y ponerla por práctica. Amén. Y vamos a leer, ¿verdad?, un poquito de lo que es el libro de Ezequiel. En el capítulo 3 dice la palabra del Señor. En el 3:16 dice así el atalaya. Dice la palabra del Señor: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá para su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Bueno, vemos aquí cómo el Señor a la atalaya lo que le dice, ¿verdad? Aconteció que al cabo de 7 días vino palabra de Jehová diciendo. ¿De quién era la palabra? De Jehová, diciendo a través del profeta Ezequiel estas palabras: Hijo de hombre, yo te he puesto, le dice el Señor, por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, muchas veces el profeta, ¿verdad?, hablando de estos tiempos, muchas veces tiene miedo de decir las cosas, porque a veces la palabra del Señor es dura, es fuerte, y uno a veces no quisiera como que tomar ese papel, porque uno lo que quisiera decirle son cosas bonitas a la iglesia. Sin embargo, muchas veces necesitamos la palabra de exhortación. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo
3:16, ¿verdad? Que la palabra de Dios fue inspirada por él, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también nos dice en Timoteo 3:16, ¿verdad? Lo voy a buscar para leérselos bien. Es segunda 3:16, dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí la palabra corregir. Entonces muchas veces la palabra del Señor que nos dan, hablando del profeta Ezequiel en ese tiempo del pueblo de Israel, que estaba viviendo una situación difícil, bueno, la palabra que traía Ezequiel no era fácil, era una palabra fuerte, dura, porque había muchas situaciones difíciles en esa época. Vino la exiliación de Babilonia y bueno, yo puedo entender muchas cosas, y hace un momento yo hacía el comentario de que aún en medio de la exiliación, el pueblo de Israel, aquellos que buscaban a Dios con todo su corazón y sabiendo todas las situaciones difíciles que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios se manifestaba a los hijos, ¿verdad? Aquellos que estaban buscando de todo corazón a Dios. Y Dios los guardaba, a pesar de que estaban exiliados, estaban siendo esclavos, por decirlo así, de otro país, de otro pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, aquellos que lo buscaban en medio de esa situación difícil, como lo era Ezequiel, como lo era Jeremías en aquellos tiempos, pues bueno, Dios era bueno y se manifestaba a ellos, y era una bendición estar buscando. Vemos también en Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel fue llevado, ¿verdad? También exiliado juntamente con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿verdad? Vemos cómo ellos buscaban en medio de otro pueblo a su Dios, y Dios se manifestaba en gracia, en misericordia delante de ellos. Yo creo que este tiempo también es ese, a pesar de que no hay una exiliación, por decirlo así, en nuestro país lo que estamos viviendo no es una exiliación, pero bueno, sabemos que son juicios que Dios de alguna manera está permitiendo. ¿Por qué? Yo no sabría decirte exactamente, pero sí sé que nosotros como pueblo de Dios hemos ofendido el nombre de Dios, y Él está viniendo Él está permitiendo. No hay otra forma de decir esto. Dios de alguna manera permite todo esto, y bueno, en medio de toda esta situación, aquellos que estén clamando, buscando el rostro de Dios, Dios va a tener misericordia, como lo tuvo con Ezequiel y con Daniel, con sus amigos. Entonces un ejemplo muy claro también está en el libro de Ezequiel. Entonces vemos el atalaya, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y yo estoy segura que Ezequiel, yo creo, no quería ni hablar ni decir esto, pero Dios hizo 4 cosas con Ezequiel. Lo vamos a ver en Ezequiel 3:8. Este es un dato, si usted tiene pluma puede anotarlo. Dios hizo 4 cosas con Ezequiel. Le puso su rostro fuerte, Ezequiel 3:8, frente fuerte, también hizo su frente fuerte, Ezequiel 3:8, y hizo su frente como diadema y pedernal, Ezequiel 3:9, y lo puso como atalaya. Dios hizo estas 4 cosas con Ezequiel, y le puso su rostro fuerte, su frente fuerte, y su frente como diadema y como pedernal. Y el punto número 4, Dios lo puso como atalaya sobre la casa de Israel. ¿Para qué? Para dar la palabra, para prevenir, para pues sí, tratar de hacer retroceder al pueblo de Israel, ¿verdad? De sus malos caminos. Para percibirse, nos marca aquí bastantes veces en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, nos marca varias veces la palabra percibir, ¿verdad? Entonces, Ezequiel, ¿verdad? Fue puesto de parte de Dios, hijo de hombre, le dijo: habla al pueblo, dice, y tú oirás mis palabras, dice, y las darás, ¿verdad? ¿Para qué? Para prevenir al pueblo de Israel, para percibirse, ¿verdad? Dios no hace nada, por ahí dice un versículo, ¿verdad? No hace nada sin que se lo haga saber a sus profetas antes de que lo haga. Entonces sabemos que de alguna manera Dios, a través de su palabra, nos prepara para estos tiempos difíciles. Dios nos prepara. Entonces vemos aquí como le dice:
Nuevamente lo leemos: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Yo creo que desde el primer momento que oímos la palabra amonestar, bueno, ya es una situación ahí difícil, ¿verdad? Porque ¿quién va a querer ir a amonestar a alguien? Pero sin embargo no somos nosotros, sino es Dios a través de su palabra a través de su palabra que nos hace decir lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y como te decía, a veces no son palabras gratas, no son palabras así que las sintamos nosotros, sino que es palabra de parte de Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablarás, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Y el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjate bien lo que dice, así, dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, porque la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y dice aquí que al impío, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibiere de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Entonces, fíjate bien, el propósito de darle una palabra de exhortar a las personas es para que no mueran, sino que vivan. Y uno de los propósitos de parte de Dios es de que nos volvamos de todo nuestro corazón a Dios, que nos arrepintamos, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las cosas que Dios quiere que hagamos es que no muramos, sino que vivamos. Amén. Entonces dice aquí, dice, a fin de que vivas y no de que mueras. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjate bien qué responsabilidad tiene el profeta, en este caso el profeta Ezequiel, ¿verdad? Si él no hablamos las palabras que Dios pone en nuestra vida, en nuestro camino para darle a las personas, dice, si tú no hablas y no amonestares al impío, su sangre yo voy a derramar de ti. Entonces, ciertamente a veces nosotros damos, las personas que damos la palabra de parte del Señor, nos volvemos, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de hablar las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque si no, Dios va a demandar la sangre de aquellas personas de nosotros. Entonces, es bien tremendo esa responsabilidad que tenemos nosotros a veces como portadores de la palabra. Pues no es fácil, no creas que es fácil estar de este lado y dar la palabra de parte del Señor. El Señor nos manda, y viendo uno de los ejemplos que tiene el libro de Ezequiel, es, bueno, las tareas de la atalaya. El deber de la atalaya. Y yo creo que una atalaya no solamente es un pastor, un ministro, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, no, sino que atalaya somos todas aquellas personas que conocemos la palabra del Señor y que tenemos la responsabilidad y que ya tenemos el conocimiento de pararnos en la brecha por otras personas. Eso es bien importante. Es bien importante que nosotros tomemos esa responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Tú como persona consciente, ¿verdad? De las cosas, tienes la responsabilidad de parte de Dios de hablar a tu familia, de hablar a tus hijos, de hablar a tu esposa, y nosotros como pastores de hablar a la iglesia, de igual manera a nuestra familia, ¿verdad? De lo que Dios nos habla aquí. Entonces, vamos a cambiar al capítulo 33 del libro de Ezequiel. Vamos a cambiar tantito ahí a Ezequiel 33, y dice la palabra del Señor aquí, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Fíjate bien lo que le dice, a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Qué tremendo es esto, cuando trajere yo espada. Entonces, vemos aquí como Dios a veces tiene que venir con espada, tiene que venir con reprensión a nuestras vidas, porque a veces pues es necesario, porque si es para los hijos de Dios, es para que nos volvamos de todo nuestro corazón, y aquel que sea frío o tibio se vuelva caliente y se vuelva a Dios con todo su corazón. Y bueno, es Dios que a veces permite que vengan situaciones fuertes a la tierra. Dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Entonces aquí vemos un punto muy importante. ¿Quién es el que viene a veces con espada sobre la tierra? Es el Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso. Vemos aquí cómo a veces viene
con espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, los pusiere por atalaya. Dios ha puesto hombres en cada territorio, en cada país, en cada nación, en cada pueblo, en cada colonia, y en cada familia Dios ha puesto atalayas. Dice aquí en su territorio. Y bueno, ¿para qué es una atalaya? Es un vigilante, es un vigía, aquel que está al pendiente. Bueno, hay 3 tareas de la atalaya. Una de ellas es esperar, velar y advertir. Son 3 puntos bien importantes que la atalaya tiene. Es esperar, velar y advertir. Esto está muy bueno. Yo estaba estudiando y podía ver qué tremenda tarea tiene el atalaya. No solamente es aquel que se sube y vigila. Hoy vemos en día, ¿verdad? Si tú preguntas por la tarea de un vigilante, ¿verdad? Aquel que se dedica a vigilar de noche, bueno, prácticamente la mayoría de personas, bueno, que a veces tenemos conocimiento de que trabajan de veladores, es para irse a dormir, ¿verdad? Ojalá, qué bueno aquellos que hacen su trabajo, pero los que no, pues bueno, se van a dormir, lo toman como aprovechar para descansar y no para vigilar. Y bueno, esto es importante. El deber de la atalaya es no solamente para los pastores, sino es para cada cabeza de familia, para cada hombre, cada mujer que conoce de Dios y que tiene la responsabilidad de prevenir a todas aquellas personas que a lo mejor se están desviando, ¿verdad? A lo mejor no físicamente, pero sí internamente, a lo mejor en sus pensamientos, en sus acciones, en su vida, ¿verdad? A lo mejor porque ya no quieren seguir adelante o le dan la espalda a Dios. Dice aquí, nuevamente vamos a leer, cuando trajere yo espada sobre la tierra, lo repito para que no se nos olvide que a veces es Dios quien trae juicios, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ya. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, fíjense bien, aquí menciona algo de lo que yo vi aquí en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, es la palabra percibir, y viene varias veces. Yo aquí las anoté y viene 1, 2, 3, 4 veces, hasta el capítulo 6, viene 4 veces a percibir, y me llamaba la atención porque Dios está hablando a nuestras vidas. Dice, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Fíjense bien, o sea, el atalaya tiene todo el deber de dar el mensaje, de prevenir de todas aquellas situaciones que pueden venir si nosotros no obedecemos, si no cumplimos con los mandamientos, con los principios, con la ley de Dios, ¿verdad? El atalaya tiene que sonar la trompeta. En el caso de aquí de Ezequiel, en el tiempo del pueblo de Israel, dice, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Nosotros tenemos la responsabilidad de avisar al pueblo, pero si aquella persona no hiciere caso o no oyere la trompeta, dice la palabra del Señor, bueno, la sangre ya no sería sobre nosotros, sino sobre la cabeza de aquella persona. ¿Sí me explico? Porque tú estás obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces, de prevenir, de apercibir, dice, viniere la espada y hiriere, la sangre será sobre ¿qué? Su cabeza, de la misma persona que no se apercibiere de la trompeta. Ahora, si nosotros nos vamos a ver, ¿verdad? Acerca de el tocar trompeta, bueno, también hablando de tocar trompeta, nos habla de la voz de Dios, ¿verdad? Habla de la palabra que nosotros declaremos, de la palabra que se esté dando. Eso también habla la trompeta de Dios, también es la palabra, el tiempo en el que nosotros se da la palabra para poder que llegue esta palabra al corazón, a la vida de las personas y se apercibieren y de alguna manera a través de la palabra decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana, familia, ¿verdad? Iglesia, como se llamen, las cosas no son por ahí, las cosas es por acá, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, nuevamente lo aviso, de todos aquellos que ya conocemos, no solamente del pastor, sino de si tú ya conoces de las cosas de Dios y tú no hablares, no tocares la trompeta, tu voz la levantes como trompeta, ¿verdad? Para apercibir apercibir del peligro a tu familia, ¿verdad? La sangre caería sobre ti, pero si tú dieres a conocer lo que Dios dice en su palabra,
¿verdad? A través de prevenir, ¿verdad? A nuestra familia, a la iglesia. Bueno, dice el Señor que si esa persona a la cual tú le estés previniendo, ¿verdad? Si ella no oyera o no hiciere caso, ¿verdad? Su sangre va a caer sobre su propia cabeza, dice la palabra del Señor aquí. Y luego dice en el 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, no sobre ti que hablas, sino sobre la persona que no oyó, mas el que apercibiere librará su vida. Aquel que tomar en cuenta las palabras de este libro, dice la palabra del Señor, en algunas partes bíblicas dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y esto es bien importante. El sonido de la trompeta es la voz de Dios. Dice: y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Verdad? El Señor nos enseña en muchas ocasiones dentro de la palabra de Dios que el que pone en práctica las palabras de este libro, bueno, pues va a tener vida y va a ser prevenido de muchas cosas. El Señor nos enseña, hay mucha enseñanza, infinitamente enseñanza dentro de la palabra del Señor, que nos enseña de escuchar la voz de Dios, poner atención a lo que es la palabra de Dios. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, aquí viene la responsabilidad del atalaya. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se percibiere, y viniendo la espada hiriere de él algunos, fue tomado por causa del pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Fíjense bien, eso nos habla de qué responsabilidad tenemos nosotros como atalayas. Si nosotros no hablamos la palabra de Dios, dice que nosotros vamos a ser responsables de la sangre y de la vida de aquellas personas. Por eso es bien importante que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hablar la palabra del Señor, la hablemos, amados hermanos. Es nuestra responsabilidad de alguna manera dar siempre la palabra del Señor. Y con esto no te estoy diciendo que hables palabra de juicio, sino presentar a aquellos que no conocen de Dios, presentar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Pues que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día. Muchas veces se equivocan las personas al querer evangelizar o predicar a Cristo a las personas nuevas, llegan con una palabra de condenación. No, que tus ídolos, que esto, que el otro. Ese no es evangelizar. Evangelizar es dar buenas nuevas de salvación y presentar a Cristo, que murió pero que resucitó el tercer día y que murió por todos nosotros para darnos salvación. Ese es el evangelio de Jesucristo, no condenación. Muchas veces las personas cometen el error de llegar con los familiares y decirles que te vas a ir al infierno porque tienes ahí a tal ídolo, al otro ídolo, y porque hiciste esto y porque lo hiciste el otro. O sea, muchas veces, ¿verdad?, lejos de traer palabra de bendición a nuestras familias, a aquellas personas que Dios nos permite compartir de la palabra, lejos de traer una palabra de salvación, traemos palabra de juicio, y no es así. Ahora, es muy diferente para las personas que ya conocemos. Para las personas que ya conocemos es decir: vuélvete de tus malos caminos. Ahora, cuando Dios nos habla, la palabra del Señor se refiere a impíos, habla de aquellos que ya conocieron y que se apartaron del camino de Dios, no está hablando de las personas que no conocen. Entonces, es bien importante y tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos como atalayas, ¿verdad? Porque Dios va a demandar aquella sangre de aquellas personas de nosotros si nosotros no ponemos atención a las cosas. Entonces, a la palabra, al dar aquella palabra de bendición, mayormente en estos tiempos, es tiempo de hablar y decir que Cristo ya viene, que Dios quiere darnos la oportunidad de buscar su rostro, ¿verdad? No condenación, nuevamente lo repito, no traer una condenación sobre las personas, sino traer una palabra de salvación para cada uno de ellos. Y bueno, dice aquí en el capítulo 8, dice: y cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por sus pecados, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Es el que acabamos de leer. Y el 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás
tu vida. Qué tremenda palabra. Fíjense bien, el Señor dice, ok, si tú le avisaste y Él no hizo caso, no te preocupes. En alguna ocasión, te voy a contar un testimonio, en alguna ocasión en el estado de Durango yo salía a predicar, a evangelizar a las calles, y en algún momento el pastor en aquel tiempo me preguntó que cómo nos estaba yendo, y le dijimos que muy bien, y nos gustaba salir. La pastora Leti es testimonio y testigo de lo que hacíamos, y cuando salíamos a predicar el evangelio en aquellas tierras, ¿verdad? Donde el polvo y bueno, y muchas cosas había, pero era una super bendición, y el sol, el calor. Pero yo le decía al pastor que tenía yo mucha tristeza. Yo le daba testimonio de que yo tenía mucha tristeza porque la gente no la podía yo convertir. Yo le dije, es que ¿sabe qué? Cada vez que yo voy y les predico, no veo que se convierta nadie. Yo no puedo convertir a nadie. Yo muy triste le estaba diciendo así. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tu responsabilidad es dar la palabra. El que convierte es Cristo. Y cuando él me empezó a decir esto, pues a mí me dio mucha alegría en mi corazón y paz en mi corazón, porque yo dije, Señor, yo hablo y hablo, y hablo de la palabra del Señor y nadie se convierte, pero en realidad a nosotros se nos mandó a predicar la palabra. El que convierte, el que transforma la vida y el corazón es Dios, ¿verdad? En el caso de la gente nueva. Ahora, en el caso de aquellas personas que ya conocemos, pues bueno, es nuestro deber hacer volver a aquellas personas al camino del Señor, ¿verdad? Pero es muy diferente a la gente que ya conoce. Y bueno, aquí dice el Señor que aquella persona que no hizo caso, ¿verdad? Y no se apercibiere de la situación que viniere y no se arrepintiese de sus malos caminos, dice el Señor que morirá por su pecado. Pero tú y yo, si somos responsables, sabremos de librar nuestra alma. Entonces es bien importante dar la palabra del Señor en este tiempo, amado hermano, que tú y yo tomemos la responsabilidad como atalaya. Y si ves que viene la situación, la calamidad, que es lo que han dicho, muchas veces han tachado a mi esposo de ¿cómo lo podría decir? Como de amarillista, porque cuando empieza a hablar de que vuélvete a Dios, mira que él les habla mucho de que pues sí, de los últimos tiempos, y que Cristo ya viene, y que te vuelvas a Dios, y que, ¿verdad? Que existe el cielo, existe el infierno, porque es real, amado hermano. No es asustarte, sino es que tú tomes conciencia de las cosas, que tomes conciencia de que sí es cierto que hay un infierno y que Dios no lo hizo para nosotros, sino que lo hizo para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, todo aquel que no buscare, que no tratare de ver por salvar su vida, pues dice aquí la palabra del Señor, Él morirá por su pecado. Y la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es muertes, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Él, ¿verdad? Entonces dice, pero tú habrás librado tu alma. Aquí nos habla de la responsabilidad y de lo que puede suceder a aquella persona que como atalaya, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Esto es bien importante. Entonces vemos aquí qué tremendo, cuando nosotros ponemos a escudriñar la palabra del Señor y vemos cada palabra, cada versículo y lo que significa, es algo tremendo. Dios quiere que nosotros seamos atalayas diligentes, atalayas que conozcan su responsabilidad. Amén. En el libro de Ezequiel vemos, ¿verdad?, que Ezequiel tenía esa responsabilidad, estuvo predicando casi 40 años, ¿verdad? Y vemos por ahí, si tú te das a la tarea de buscar o de leer el libro de Ezequiel, vemos que estuvo predicando casi 40 años y el pueblo de Israel nada más no se convertía de sus caminos, ¿verdad? Yo sé que estaban en una exiliación, que quizá estaban en otro país, pero como exiliados, pero ellos en medio de esa situación tenían que clamar y buscar a su Dios, y Dios se manifestaría en ese lugar. Lo vemos cuando Daniel también fue llevado cautivo, ¿verdad? Él en el lugar en donde estaba, él clamaba y buscaba a Dios, él sabía su responsabilidad delante de Dios, y Dios se manifestaba y le daba gracia aún delante de aquellas personas, así como lo hizo con Nehemías. También Nehemías no estaba en su país, estaba en otro país, y Dios le había dado gracia y aún servía al rey, y sin embargo, ¿verdad?, como Dios le daba gracia en medio de toda esa situación difícil y que no estaban en su país, ¿verdad? Dios les daba gracia y podían ser usados y podían ser de bendición en el lugar que estaban. O sea, la bendición, se cumple lo que dice Génesis 12, ¿verdad? Y serás bendición.
¿verdad? Donde quiera que tú vayas, o sea, y te bendeciré y tú serás bendición. Entonces, cada vez que un hijo de Dios se mueve o va a cierto lugar, tiene que ser bendición para todas aquellas personas. Entonces, aquí dice, Él morirá por su pecado, aquel que no se apercibiere, y tú habrás librado tu vida. Qué tremendo que cuando tú des la palabra, ¿verdad? Tú alcances vida por causa del obedecer a Dios en dar la palabra. Esto está bien tremendo y no habla de la vida nada más por predicar el evangelio, sino que cuando cumplimos y ponemos por práctica los mandamientos del Señor y la palabra del Señor de ser atalayas, bueno, viene una recompensa de parte de Dios, siempre y cuando, bueno, vivamos una vida también en la obediencia de parte del Señor. Entonces, pues yo en esta tarde, ¿verdad? Una de las cosas que yo quería enseñarte es cuál era el deber de la atalaya, y es esperar. Tareas de la atalaya es esperar, velar y advertir, ¿verdad? Esa es la responsabilidad tuya y mía, amado hermano, que ya conoces de Cristo, ¿verdad? Que ya llevas a más de un año dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que yo nomás llevo un año en la iglesia. A ver, amado hermano, desde el primer momento que tú ya tienes un año y que eres un cristiano responsable, que lee la palabra y que busca la palabra, ¿verdad? Tú ya tienes la responsabilidad de ser atalaya, de compartir aún lo que Dios ha hecho en tu vida, las maravillas, las bendiciones y de lo que Dios ha hecho. Yo estoy segura que Dios ha hecho milagros en tu vida y en tu corazón, si tengas un año de convertido. Entonces tenemos un deber como atalayas, es esperar, velar y advertir de todas aquellas cosas que vienen. Ahora, ¿cuáles cosas son las que vienen? Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que se van a oír guerras, rumores de guerra, van a venir terremotos, hambre, situaciones, y lo estamos viendo, amado hermano. Antes prendíamos la televisión y veíamos que en tal parte, que en el Oriente, que en Asia, que en África sucedían las cosas. Pero ahora, amado hermano, no solamente es en uno que otro país, es en todo el mundo. Estamos viviendo una situación muy difícil, amado hermano, muy difícil, y yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a ser responsables como atalayas, ¿verdad? En nuestra familia, en la iglesia, ¿verdad? Como hijos de Dios, amén. Entonces, pues, vamos a ver un poquito, aquí tengo algunas situaciones acerca de lo que es la misión de la atalaya. La misión de la atalaya, Ezequiel 3, capítulo 3, del 11 al 27, dice, la atalaya en hebreo significa torre de vigilancia, ese es el significado de la atalaya. Si tienes tu pluma y tu lápiz y tu cuaderno, puedes apuntarlo. La misión de la atalaya, Ezequiel, lo vuelvo a repetir, capítulo 3, del 11, versículo 11 al 27, dice, el atalaya en hebreo significa torre de vigilancia. Los reyes de la antigüedad, fíjate bien, defendían sus ciudades en muros altos y gruesos de piedra. Encima de esos muros se construían torres desde donde se podía ver a los enemigos que se disponían a atacar cuando aún estaban lejos. Fíjate qué tremendo y qué responsabilidad tenemos nosotros ahora. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, ¿verdad? Huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Ahora nuestra vigilancia tiene que ser en el Espíritu. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos que pararnos en la brecha y poder ser ese verdadero atalaya. Al hombre que se le colocaba como vigilante en esta torre se llamaba atalaya. Este atalaya tenía por obligación velar, sonar la alarma cuando el peligro se acercara. Si el atalaya se quedaba dormido en su tiempo de vigilancia, si no sonara la alarma cuando había peligro, el castigo era que se le quitaba la vida al atalaya, lo mataban. Fíjense qué tremendo. Por eso ahorita cuando leíamos la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 33, dice, si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás. ¿Quién habla? Cuando dice, pero tú librarás tu alma, habla de la atalaya, pero tú, atalaya, librarás tu vida y tu alma, ¿verdad? De aquella muerte, ¿verdad? Porque vemos aquí que estamos viendo que aquel atalaya que no
tocara la alarma iba a ser muerto, ¿verdad? Por no avisar a las personas. ¿Te imaginas nosotros como pastores que nosotros no te dijéramos y que solamente te habláramos de cantar de los cantares todo el tiempo y que no dijéramos que mira, el Señor dice así, que si no obedeces, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y que habláramos de lo que el Señor viene a hacer. En estos tiempos mayormente se habla de los juicios que Dios va a traer, amado hermano. Uno no quisiera dar estas noticias, yo quisiera darte puras buenas noticias y decirte, ¿sabes qué? Gloria a Dios, aleluya, vamos a abrir el culto y la iglesia se va a llenar y verdad, y vamos a celebrar y a danzar y ya no va a venir nada malo. No, amado hermano, yo de verdad, ese es mi anhelo, darte buenas noticias, pero déjame decirte que no es así. Tú sabes que la situación está cada día más difícil, más fuerte y bueno, nuestro deber es a prevenirte, a percibirte de todas esas situaciones. Y tocar trompeta es hablar de lo que Dios dice en la palabra del Señor. Se ha hablado mucho, mi esposo se ha encargado de hablar, de decir, de declarar, de prevenir, de decirte que son los últimos tiempos, que el reloj de Dios ya está por terminar el tiempo de gracia que Dios nos ha dado, porque yo sé que estamos viviendo tiempos de gracia que Dios nos ha regalado. Es el tiempo en que Dios está esperando que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos, a buscarlo, a doblar nuestras rodillas, a clamar, a buscar al Señor. Pues yo he visto que aún en medio de toda esta situación tan difícil que hemos estado viviendo, hay mucha gente que ni así, de verdad, ni así ha doblado su rodilla, ni así se ha vuelto a Dios, ni así ha querido leer la palabra del Señor, como que no, como decimos aquí, ¿verdad? Muy comúnmente, no nos ha caído el 20 y esta situación es fuerte. Yo lo sé, hay mucha gente que aún viendo esta situación no ha querido doblar sus rodillas, ¿verdad? En nuestro país decimos mucho, tenemos muchos dichos y hay por ahí uno que dice que vemos el temblor y no nos hincamos. Estamos viendo la situación y no hay personas, en medio de toda esta situación hay personas que no están clamando a Dios y muchas, lamentablemente, Dios ha tenido que venir con situación fuerte aún. Con este virus que hemos estado pasando, esta pandemia, ¿verdad? Ha venido a personas cercanas, familiares y hemos visto, ¿verdad?, cómo aún personas que no conocen de Dios te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Ora por mí, ¿verdad? Saben que tú eres cristiano de alguna manera y te hablan y te dicen, ora por mí, por favor, porque mira lo que me está pasando. Gente que no conoce de Dios, amado hermano, o que no ha querido conocer de Dios. Entonces, ¿hasta dónde tiene que venir el Señor? ¿Hasta dónde tiene que el Señor permitir de alguna manera en cada uno de nosotros situaciones fuertes para que lo busquemos, para que prevengamos a todas las demás personas? ¿Verdad? Esto está muy fuerte, es difícil, pero yo sé que si nosotros cumplimos con lo que Dios nos está diciendo, Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Tenemos que ser esos atalayas, tenemos que ser responsables, tenemos que aún como atalayas seguir buscando el rostro y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vimos ahorita lo que es la misión de la atalaya y lo acabamos de leer, Ezequiel 3, del 11 al 27. Y vamos a ver el profeta entre los cautivos de Babilonia. Estamos hablando del libro de Ezequiel. Acuérdense que él fue llevado exiliado, ¿verdad? En una de las exiliaciones a Babilonia, al igual que Jeremías y bueno, vemos cómo en medio de eso él le dijo al Señor, tu hijo de hombre, levanta tu voz como trompeta y habla esto al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el problema para Dios no era que estuvieran exiliados, el problema para Dios era, para ellos, perdón, no para Dios, sino para ellos, era que ellos tenían la responsabilidad de buscar a Dios. O sea, el problema no era la exiliación, porque lo vemos con Daniel, ¿verdad? Y con sus amigos, que en medio de que estaban ellos cautivos, ¿verdad? Ellos seguían buscando a Dios con todo su corazón. También vemos a Pablo, ¿verdad? Él no fue llevado exiliado de ninguna manera, estábamos hablando en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él estuvo en la cárcel, pero aún así eso no le impedía buscar a Dios y Dios, por ende, se manifestaba a Pablo, a su vida y a muchos de los discípulos. Vemos muchas de las historias que cómo Dios se manifestaba a sus discípulos y vemos aquí también
en el libro de Ezequiel y en el Antiguo Testamento cómo Dios se manifestaba a través de lo que los profetas hacían. El profeta entre los cautivos de Babilonia, Ezequiel 3, del 11 y 15, ¿verdad? Dice, dice la palabra del Señor, y ve y entra a los cautivos, a los hijos del pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová del Señor, escuchen o dejen de escuchar. Fíjate bien lo que le dijo el Señor. Así ha dicho Jehová, fíjense bien lo que le mandó a decir el Señor, escuchen o dejen de escuchar. O sea, aquí dice que te escuchen o no te escuchen, nosotros tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar, a levantar, a tocar trompeta, es abrir tu boca y dar la palabra. Te escuchen o no te escuchen, dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mi voz un gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Versículo 13, oí también el sonido de las alas de unos seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonidos de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Fíjate bien, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Qué tremendo estas situaciones. Vemos ahí como también Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 3, 26 se quedó mudo durante 7 días. Vemos aquí que dice, me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Se quedó callado. Qué tremendo por las palabras y por lo que había oído de parte del Señor. Y bueno, un buen atalaya, punto número 2, vemos ahí, un buen atalaya conoce y se alimenta bien de la palabra de Dios. Un atalaya va a conocer de Dios. Bueno, dijéramos humanamente, bueno, una atalaya nada más tiene que estar vigilando y esto no, también tiene que conocer. Yo les decía que cuando tocar trompeta también es hablar las palabras del Señor, y dice, un buen atalaya conoce y se alimenta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que hablar palabra de Dios, no palabra de él, no palabra humana, sino palabra de parte de Dios. Dice del versículo 1 al 3, ¿verdad? Dice, se alimentaba del rollo de las palabras de Dios, y Ezequiel lo hizo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como mi miel. Sabemos que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es alimento para nuestras vidas, es alimento para nuestro cuerpo, para nuestra alma. La palabra del Señor es alimento para cada uno de nosotros. Fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es comparada como miel. Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tus palabras fueron por gozo y por alegría a mi corazón. Fíjense bien, vemos aquí 3 versículos, 3 partes bíblicas, o 2, ¿verdad? Que nos habla de que la palabra del Señor son como miel, y ¿verdad? Como gozo y alegría a nuestro corazón. Entonces, es bueno conocer la palabra del Señor, claro que sí. Y un buen atalaya responsable va a conocer la palabra del Señor, va a saber que hablar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? No hiriendo, ¿verdad? Lamentablemente a veces las palabras veraces también causan daño, dolor. Nosotros tenemos que saber bien cómo tenemos que hablar para no ocasionar esa situación en aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Cuando Dios te manda a dar una palabra, el que Dios a veces nos mande a dar una palabra no quiere decir que tenemos que darla así con un tono de juicio, ¿verdad? Eso no, de ninguna manera. Yo creo que si nosotros como atalayas responsables oramos a Dios para lo que tenemos que hablar, Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría para saber qué decir. Un buen atalaya debe entender que es enviado por Dios, ¿verdad? Que punto número 3, otra vez lo repito, un buen atalaya debe entender que es enviado por Dios. Versículo 5 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si un buen atalaya debe entender que es enviado de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos que saber ir en el tiempo. Si usted va a dar la palabra a una persona que no conoce, a una persona que ya conoce, debe de tener bien consciente, tiene que estar bien preparado, ¿verdad? Tiene que tener, orarle a Dios para que Dios le ponga un espíritu de prudencia y usted pueda hablar en el tiempo de parte de Dios. Amén. Entonces, eso es bien importante, que usted y yo estemos preparados. Dice que nosotros no debemos de preocuparnos por lo que debemos de hablar, porque el Espíritu nos va a decir qué hablar y en qué momento. Amén. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas, seguimos con el versículo de Mateo 28, 18, del 20 al 8. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un buen atalaya va a tener opción. Versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, dice ahí, está hablando de Ezequiel, pero en el versículo 9 son casa rebelde. Y vemos en la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:12 y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vemos ahí en el versículo 9 de 2 de Timoteo 3:12, dice ahí que los que quieran vivir piadosamente también van a padecer persecución, al igual que lo hizo Ezequiel, ¿verdad? Él también fue, no creas que le fue bien por declarar la palabra del Señor, y no fue fácil, ¿verdad? Pero qué tremendo. Aquí dice, son casa rebelde. Y es difícil. Yo me imagino que a mí Dios me dijera, ve y dile a tal persona que su casa o es casa rebelde, pues no, yo creo que me escondería, yo creo que no lo haría. Yo solamente que Dios me diera el valor para poder hacerlo, pero me imagino la situación en la que estaba puesta el profeta Ezequiel. ¿Te imaginas? Tenía que irle a decir a Israel, al pueblo de Israel, casa rebelde eres. Qué tremenda situación. Entonces, la verdad, yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿verdad? De este profeta. Qué tremendo esta situación del libro de Ezequiel. Qué fuerte, todavía de que estaban siendo cautivos, eran cautivos por Babilonia, y todavía estaban en una situación difícil, y todavía tener que irles a decir casa rebelde, pues así como que qué difícil esa situación. Entonces, ¿te imaginas en este tiempo, hermano, así como estamos, y que de repente tú oigas de parte de nosotros una palabra así fuerte? Vas a decir, no, estos ya nomás nos están queriendo dar el tiro de gracia. Y no es así, amado hermano, sino que pues a veces las palabras no quisiéramos hablarlas, pero a veces es necesario, por lo que te digo, porque dice el Señor que si nosotros no los apercibiéremos de la situación difícil, o de las cosas que van a venir, o de lo que Dios está hablando, nosotros vamos a ser responsables, y dice el Señor que vamos a morir. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Morir habla quizá espiritualmente, o podría ser también aún físicamente. Qué cosas tan más tremendas. Dice el otro punto que vamos a ver, dice un buen atalaya entiende que la obra se hace en el poder de Dios. Fíjense bien, en el punto número 5 dice, un buen atalaya entiende que la obra se hace en el poder de Dios. En el versículo 8 dice, he aquí que yo he hecho tu rostro fuerte, versículo del 33. Estamos hablando del capítulo 33 de Ezequiel 33, versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte. Dios advierte de la oposición, pero a la vez dice a Ezequiel que él hecho su rostro fuerte como pedernal, que podía resistir la oposición, porque era Dios quien le hacía fuerte. Qué tremendo. Fíjense bien, si no hubiera sido por Dios que hizo fuerte el rostro de Ezequiel, yo creo él no hubiera podido haberse enfrentado al pueblo de Israel y decirle esas 4 cosas. Fíjense bien, 4 cosas las mencioné al principio que Dios hizo con Ezequiel. Le hizo rostro fuerte, frente fuerte, como diadema, como pedernal, y lo hizo atalaya, ¿verdad? Pero lo preparó, hizo su frente fuerte para poder aún resistir quizá el rechazo, o el enojo, la molestia, la incomodez de todas aquellas personas del pueblo de Israel. Y bueno,
Vemos aquí, dice en el capítulo, en el versículo 11 dice, y ve entrar a los cautivos a los hijos de tu pueblo. Vine a los cautivos de Tel Aviv. Ezequiel tuvo que ir donde estaban los cautivos, donde estaban los que necesitaban el mensaje. Fíjate bien, Dios lo llevó a aquellos que necesitaban el mensaje. Hoy día, para ser un buen atalaya, debemos ir al mundo perdido a predicar a los hogares, las plazas, los centros comerciales, calles, hospitales, cárceles, etcétera. Entonces, es bien importante, hermano. Y vemos aquí, y a veces nos damos, sí, cierto, a la tarea de predicarle en el hospital a otra gente, pero la familia también tiene que escuchar esta palabra, amado hermano. Todos los tuyos, tus familiares. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Bueno, Dios ha sido bueno y misericordioso en salvación y vida. Dios nos ha guardado, pero sí hemos sabido de familiares, de algunos hermanos que se han enfermado, y yo creo que es tiempo de ir a hablar la palabra del Señor, no palabra de juicio, sino aquellos que no conocen la palabra de salvación, y tocar trompeta, palabras buenas, nuevas de salvación, y decirles a aquellas personas que Dios no quiere que él perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Amén. Entonces es bien importante que nosotros abramos nuestra boca, y verdad que todas las palabras que nosotros salgan de nuestra boca sean sazonadas con sal, y que podemos darlas a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que este es el deber de cada uno de nosotros como ministros, como siervos, como hijos de Dios que ya conocemos la palabra de Dios. No va a haber excusa, amado hermano. Yo te voy a contar también otro testimonio. En algún momento, hace unos 10 años, fuimos un sábado a convivir al bosque de Tláhuac, y estaba una muchacha, íbamos caminando por el caminito ahí que nos lleva al lago, y vi a una muchacha que estaba llorando, si acaso tendría unos 15, 16 años, y estaba llorando terriblemente. Y recuerdo que en aquel tiempo yo la volteé a ver. Yo soy muy despistada, pero en ese momento yo la volteé a ver y pude sentir la necesidad tan grande que tenía de Dios, pero se quedó ahí, amado hermano. No tuve el valor, o no sé qué fue lo que me pasó. No tuve el valor, o no fui a darle esa palabra de salvación. Yo no sé qué situación estaba viviendo esta muchacha, pero no sabes qué mal me sentí. Duré varias semanas con ese sentir y esa preocupación de no haber dado la palabra del Señor, porque si esa muchacha estaba en una situación difícil, y si Dios no lo quiera, estaba pensando en suicidarse, o pasó algo, o alguna otra situación, pues te imaginas, yo no abrí mi boca cuando tenía que haberla abierto. Entonces es una situación difícil, por eso te lo estoy diciendo, porque uno ya lo vivió, porque uno ya pasó por esa situación. Entonces es bien importante que hoy en día nosotros abremos nuestra boca, que la abramos para dar esa palabra de bendición que Dios quiere que hablemos, que los aprevengamos, como dice la palabra del Señor, a percibir, que los apercibiéremos de que viene alguna situación difícil, ¿verdad? Y que el único que puede ayudarnos es el Señor Jesucristo. Es el único que puede ayudarnos, y que nos tomemos de la mano del Señor, y que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, y salvación y perdón de pecados, ¿verdad? Y que en Él hay vida eterna, ¿verdad? Yo sé que a veces quisiéramos decir, mira Dios, y presentar a Cristo como todo como pétalos de rosa, ¿verdad? Todo de color de rosa, pero no es así, hermano. También hay situaciones fuertes, y Dios, pues, tenemos que ser probados, y bueno, pero lo que estamos hablando es que el atalaya tiene que ser responsable de todas las cosas. Amén. La misión del profeta, una de las misiones del profeta Ezequiel era, noten ustedes que lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel, versículo 5, dice, lo reitera en el versículo 7, dice, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y en el capítulo 3, el versículo 11 también lo dice, y ve entrar a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Qué tremendo. Yo no quisiera ni imaginarme la situación que estaba viviendo el profeta Ezequiel en ese momento. Te imaginas, estaban cautivos, con una situación deplorable, difícil, una situación, no estaban en su país, era una
una situación tremenda y todavía él diciéndoles, ¿te imaginas ellos con la preocupación, siendo esclavos, cautivos, y dándoles esa palabra tan fuerte? ¿Saben qué? Si me quieren oír, óiganme, y si no, pues no me oigan, ¿verdad? Entonces, traduciéndolo al Nuevo Testamento es: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla, ¿verdad? El que tenga oídos, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene oídos, pero como si no los tuviera. Entonces vemos aquí, dice, que les hables, escuchen o no escuchen. Y en la atalaya de Israel, vamos a ver Ezequiel 3:16, dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, después de que él se sentó junto al río Quebar y que estuvo atónito, dice, después vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la boca de Israel, oirás puesto la palabra de mi boca. Fíjate bien, Ezequiel iba a escuchar la palabra de parte del Señor y los amonestarás de mi parte. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no quisiera estar en los pies de Ezequiel, pero bueno, hoy en día estamos experimentando esa parte, ¿verdad? Dios a veces nos obliga, y no tanto como obligar de tienes que hacerlo, no, sino que Él habla y cuando tú conoces a Dios, pues Él te lo deja a consideración, ¿verdad? Si tú no hablas, dice que las piedras van a hablar. Y es bien difícil hablar una palabra fuerte de parte de Dios, amado hermano, es difícil. De verdad, yo creo que no estamos lejos de ser, de sentir lo que Ezequiel sentía en ese momento, de hablar la palabra tan fuerte, ¿verdad? De amonestarles. Dice, y los amonestarás de mi parte. Y en el versículo 18 de Ezequiel 3 dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, qué tremendas cosas estamos viendo acerca del libro de Ezequiel, amado hermano, es tremenda esta situación. Y bueno, hay más puntos que queremos ver acerca de la atalaya, son bastantes, pero bueno, esperemos en Dios que nos dé la oportunidad de poder estar el próximo lunes, siguiendo dando lo que es el atalaya, pero yo quiero que te quedes con esta pequeña enseñanza que estamos viendo ahí, que no la hemos terminado, pero yo creo que va a ser de grande bendición para tu vida, ¿verdad? Espero que te tomes a la tarea de poder leer el libro de Ezequiel y poder pedirle al Señor que te dé la sabiduría y la interpretación para poder entender y comprender lo que Dios está hablando. Dios está hablando el día de hoy, amado hermano. Cada vez que tú hablas, abres la Biblia en cada uno de los libros, o Dios te lleva, el Espíritu Santo te lleva a leer ciertas partes de la Biblia, es porque Él te va a hablar. Cada vez que tú estés en tu cuarto, en lo secreto con el Señor, ábrela, porque Él tiene una palabra de bendición para tu vida. Amén. Entonces vamos a orar para que en este tiempo Dios nos haga sensibles a todo aquello que la atalaya de Dios tiene que hacer, ¿verdad? Quiero que te quedes con la responsabilidad de la cual nos habla el Señor Jesucristo acerca el Señor a través de su palabra, de el ser atalayas. Qué tremendo. Te voy a repetir las tareas de la atalaya: es esperar, velar y advertir, ¿verdad? Y pedirle a Dios que si en algún momento te toca dar una palabra fuerte, ¿verdad? Alguna persona, ¿verdad? Que Dios te dé la gracia para hablar, y que Dios ponga ese rostro fuerte, frente fuerte, como diadema, como pedernal, y pueda ser esa atalaya, esa persona que abra la boca de parte de Dios para prevenir, para percibir, ¿verdad? Y hacer volver al camino del Señor. Volvemos a las sendas antiguas, dice la palabra del Señor. Él quiere que nos volvamos a las sendas antiguas, a que lo busquemos, no a lo religioso. No quiero que vayas a confundir, y creo que Dios quiere que nos volvamos al verdadero camino de parte de Él. Hoy, lamentablemente, por todo el sistema en el que vivimos, hemos rebajado el Evangelio, pero yo creo que hoy estoy hablando a personas con convicción, a personas con conocimiento de la palabra. Entonces yo creo que Dios va a poner esta responsabilidad en cada uno de nosotros. Vamos a orar, amado hermano.
Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Padre, dándote gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos enseñes a ser esos verdaderos atalayas, a ser esos hombres y mujeres que previenen, que perciben a todas aquellas personas las cuales tú pones delante de nosotros, Padre, para que se vuelvan al camino del Señor. Padre, te damos gracias en este tiempo por haberme permitido dar este mensaje, Señor, de responsabilidad que tenemos como conocedores de tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu grande amor, gracias porque tú nos has guardado, Señor, y que en medio de esta situación difícil, Señor, no nos olvidemos que tú eres Dios, Padre, porque Ezequiel, Daniel, Nehemías, todos aquellos hombres que fueron llevados en la exiliación cautivos, Señor, en las exiliaciones, Señor, donde quiera que fueron llevados, en el lugar donde los llevaron cautivos, Padre, ellos no se olvidaron de ti. Pablo y Silas estando en la cárcel, ellos adoraban y clamaban a tu nombre, Padre, y ellos no había lugar, no había momento que impidiera que ellos buscaran tu rostro, papá, y que en este tiempo difícil, Padre, eso no impida que nosotros te busquemos, que nosotros clamemos, que seamos responsables de dar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos hablarla, nos escuchen o no nos escuchen, Señor. Hoy es tiempo de que abramos nuestra boca como trompeta, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, y que prevengamos de la situación, que hay un infierno, pero que también hay un cielo donde tú estás allá y estás preparando morada, que tú estás preparando lugar para todos aquellos que te buscan de todo corazón, Señor, estén allá contigo. Padre, te pedimos que tú nos enseñes a ser verdaderos atalayas, centinelas, Padre, que nos paremos en la brecha, que estemos vigilando, Padre, por cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, Señor, de esta iglesia a la cual tú nos has puesto a presidir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, Señor. Pon esa responsabilidad en cada hombre, en cada mujer que ya te conoce, Padre, que conoce tus mandamientos y que sabe quién eres tú, papá. Esa responsabilidad, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Cordero Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús a poner por práctica tu palabra, papá, en el nombre de Jesús, y que tus hijos puedan en su casa escudriñar lo que es el atalaya. Ezequiel 3 y Ezequiel 33, Padre, pon esa necesidad en su corazón, Padre, y también esa responsabilidad en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Cordero Santo, por tu grande amor y tu fidelidad en el nombre de Jesús, y por guardarnos, Padre, y que en medio de esta situación difícil, Padre, no nos olvidemos de ti, Señor, sino que sigamos clamando a ese Dios grande y poderoso, Padre, que libró a nuestros antepasados de muchas cosas y que lo va a hacer hoy con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Les amamos, les bendecimos y estén atentos a todos los anuncios que se están dando por los medios de comunicación, las redes sociales, Facebook, Instagram y la página de Salvación y Vida. Les amamos, les bendecimos y guarde su corazón, guarde su mente y siga clamando a Dios en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.